Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a mirar cómo nos ha ido en este bull run. Eso es parte de la idea de este video, donde quiero hacer como una retrospección, analizar cómo hemos sumado, cómo hemos restado en algunas monedas, qué ha pasado, qué pasó con algunas que tomamos la decisión de invertir y finalmente no lo hicimos, o en otros casos que por falta de capital o falta de tener la cabeza metida en todas estas alternativas, me terminé dando cuenta que no alcancé a invertir en todo. Hay muchas oportunidades, muchas cosas interesantes, pero al final uno no termina invirtiendo en todo lo que quisiera. Obviamente hay de todo y por invertir en unas puede uno salirse de otras donde uno pierde una oportunidad. Un ejemplo muy claro es muy contento. Entré en Metis a $97, me salí a los $108 y de un momento a otro veo que por jugar ahí y no haberme vuelto a meter o no sé qué fue lo que pasó. Fue una mala decisión, $137. Vamos a analizar Metis ahorita a ver cómo la ven ustedes. Los invito a ver este video, a darme muchos likes, a hacer 1000 preguntas. Pregunten qué moneda les interesaría a ustedes ver. Vamos a ver cómo están las diferentes monedas de mi portafolio. No les voy a dar el detalle exacto de cuánto tengo en cada una, ni en qué exchanges tengo, ni si los tengo en la billetera fría, en la billetera caliente. Ese detalle es algo que por ahora lo voy a mantener en secreto, pero voy a ir mostrándoles uno a uno ese portafolio, cómo va sumando y cómo va viendo. Pero antes que nada vamos a ir y mirar el CoinMarketCap. Hoy no quiero hacer un análisis macro. Ayer fue el dato de inflación en Estados Unidos que salió en 3.2%, un poco por encima de lo que esperaba el mercado, que era el 3.10. Esto indica que el dato de bajada de tasas por parte de la Fed va a tardar un poquito más. Otra noticia interesante en cuanto a economía y política es esa guerra que se está generando, esa discusión que se está generando entre los futuros dos candidatos que creo que ya están más que definidos, que son Donald Trump y Joe Biden, el presidente actual y el presidente previo. Están en esa carrera por la presidencia de Estados Unidos con dos visiones completamente opuestas, el lado republicano y el lado demócrata. No lo voy a analizar de fondo porque pues creo que acá no vale la pena irnos a ver ese tejemaneje de qué pasa en las políticas de Estados Unidos. Pero sí vamos a ver que en un futuro hay unos que están más pro cripto que otro y uno de ellos es el candidato republicano, Donald Trump, ha empezado a decir que no piensa quitar esas cosas buenas que se están utilizando de Bitcoin. En algún speech había dicho que, que el Bitcoin era algo que no le importaría tenerlo ahí y ahora ya empieza a hablar más cerquita el Bitcoin. Seguramente sus asesores le dijeron, puede profundizar más, puede ir más allá. Sí, eso no sabremos para dónde va. Vamos también a mirar entonces los diferentes proyectos, vamos a ver un par de noticias y como siempre les doy la bienvenida, soy Crypto Bernie, me encanta hablar de criptomonedas, de proyectos DeFi. Desde hace un tiempo estoy vinculado con Gate.io, que seguramente me están viendo en los canales de Gate.io y en otras redes sociales, me ven todos los días, hablo de lo que voy creyendo yo de las criptomonedas, de lo que voy aprendiendo, cada vez espero ser mejor, pero necesito que ustedes también comenten y me digan que estoy embarrándola y en un futuro cercano espero empezar a dar algunos premios, algunos beneficios a las personas que constantemente se conectan al video para entender un poquito más de las criptomonedas. Muchísimas gracias por estar acá. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Y para las personas que me ven desde Gate.io, voy a dar, como siempre, unos red packets que hacen parte de esa cultura de Gate.io, donde
Vamos a contribuir. Mm, Vamos a contribuir acá. Qué pena con ustedes. Los Red Packets que hacen parte de esa cultura de Gate.io y de la gente eh, de pues, toda esa cultura que es más asiática que colombiana. Lo vi en otro exchange y funciona muy bien y es una forma de acercarnos a la comunidad. Y vamos a ponerlo, para el que no sepa, pues es una forma de dar algunos beneficios a las personas que nos siguen en el canal. Ya con ustedes estoy acá terminando, que hay que hacerlo en vivo porque si no, no funciona. Algo pasó. Algo pasó. Perdónenme a mí. Bueno, entonces empecemos. Muchísimas gracias, como siempre les digo, de estar acá. Les voy a compartir, vamos a empezar con CoinMarketCap. También tengo CoinGecko que nunca lo había utilizado en las presentaciones. Vamos a aprovechar y tener estas dos alternativas como forma de visualizar los temas. Aquí vemos el mercado de las criptomonedas, están 2.75 trillones, ha subido 1.15% en las últimas 24 horas y vamos a ver cuál es el volumen transado del día de hoy. A ver si ustedes se sorprenden. El volumen transado es de 134 billones, ha caído un poco con respecto al día anterior, ha caído 17%. Obviamente esos volúmenes son muy grandes. Es muy llamativo ver estos valores tan grandes y también acercarnos a los 3 trillones. Hace nada estábamos por debajo de los 2 trillones, estamos en 1.4, pero con toda esta evolución que viene desde el año pasado, vemos esa subida tan gigantesca. Al lado derecho vemos también el índice de Fear and Greed, de codicia y miedo, que está en 91 puntos, se mantiene por encima en la parte más verde de esa curva. Muy positivo, muy chévere ver esos niveles ahí. Hoy Bitcoin está en 72.951 y les quiero mostrar la gráfica del último día para que ustedes se sorprendan y digan, esto es un all-time high más un all-time high todo el día. Aquí vemos el nivel más alto fueron los $73.634. Si nos devolvemos a los últimos 7 días, veremos que este fue el high, acá lo vemos, estamos muy cerquita de los 74, se devolvió un poquito, pero en este momento estamos en 72,95 y si vemos el movimiento del día, miren la volatilidad, obviamente tuvo un bajonazo, ojalá hubiera estado yo acá comprando para vender aquí arribita y ponerme muy contento de ganarme $1,000, $1,300 por cada Bitcoin que hubiera tradeado. En ese caso, ustedes también podrían hacerlo, pueden hacerlo en Gate.io si quieren, operar o en spot o en futuros donde ustedes se pueden apalancar. Incluso hay una forma de apalancarse en corto cuando veamos que el bull run viene, el bear run o el bear market viene en forma. Pero la única recomendación, lo que siempre digo yo es, si ustedes se apalancan, van a correr un riesgo mayor y el que no sepa tradear va a perder la plata. El 90% de las personas que estamos acá en el mundo de las criptomonedas perdemos plata. Mucha gente pierde plata y muy pocos se van con la billetera llena. Eso es real. Entonces, no piensen que acá se van a volver millonarios todos. Algunos lo harán, algunos no lo harán y algunos perderán sus centavos. Acá entra muchísima gente con $200, $300,
lo pierden y después se desaparecen y dicen, eso es terrible, no se metan en ese mundo de las criptomonedas a tradear. El trading requiere mucha disciplina, mucha práctica, muchas cosas interesantes que hay que dominar y puntualmente creo que las criptomonedas con tanta volatilidad y con tanto nivel de apalancamiento generan algo de problemas. Entonces, tienen que tener cuidado con respecto a eso porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe si los $1,000, $2,000 que metieron en el mundo de las cripto los van a perder. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Miremos entonces, Bitcoin está en este momento en 1.4 trillones, ha subido una barbaridad, la última vez, ayer creo que estábamos en 1.3, sigue subiendo, no tiene para. Los ETFs, ahorita buscamos las noticias de los ETFs, están volando, están súper bollantes. El único que no es el de Grayscale, que ha perdido mucha plata, hoy perdió 278 millones de dólares, si no estoy mal. Y el único que había reportado hoy era Wisdom Tree, que tenía arriba 200, vamos a ver si lo tengo acá porque lo leí antes del artículo, qué pena, pero no, la memoria no me da para tanto. Un segundo les digo, estábamos con Wisdom Tree mirando, a ver, acá estamos. Eh, Acá está. Las salidas de capital de Grayscale llegaron hoy a 276.5 millones de dólares, mientras que los ingresos de capital para Wisdom Tree era de 2.3 millones de dólares. Esto son flujos de dinero, flujos de capital que van y vienen para ambos lados. Grayscale ha perdido una cantidad, ha perdido muchísimo, pero de todas formas, entidades como BlackRock están haciendo de las suyas con la cantidad de plata que les está entrando en los ETF de Bitcoin. Eso es mucho lo que ha subido y lo que hablan ahora es que hay dos eventos catalizadores que son válidos y que son interesantes. Acá se los tengo. El primero es que los ETFs van a empezar a negociarse en muchísimas plataformas del mundo real, no del mundo cripto. Esos ETFs van a poderse transar en plataformas alrededor del mundo en las cuales se manejan entre 7 y 10 trillones de dólares. Eso no significa que toda esa plata vaya a entrar, pero sí van a tener acceso N mil inversionistas, muchos inversionistas alrededor del mundo para invertir en un ETF nuevo para ellos. Llegó acá algún mensaje. Y entonces, y el otro catalizador es que pues esto lo dice Eric Balchunas, que es uno de los analistas de Bloomberg, dice que en un futuro cercano va a empezar a ver las opciones de trading de los ETFs. Las opciones son cuando yo compro o vendo la posibilidad de comprar o vender en un futuro a un precio dado uno de esos ETFs. Es muy fácil, las acciones funcionan así. Hay unos análisis muy claros con respecto a ese pedazo. Esas estrategias vienen introducidas también por muchas estrategias que van a inventarse los bancos con respecto a estos ETFs, como pasa con otros. También ya hemos sobrepasado al ETF de oro, perdón, de plata y el de silver, ese es el de silver. El de gold o el de oro es muy grande, pero Bitcoin en cualquier momento llega allá. Miren, aquí solamente en esta noticia, acá en la pantalla, lo vemos al lado derecho, sale una pequeña noticia de First Bitcoin, donde dice que el Bank of America y Wells Fargo, dos de los bancos más grandes de Estados Unidos, están permitiendo que los clientes de ellos puedan invertir en Bitcoin a través de los ETFs. Eso es muy positivo. Lo vimos hace tiempo cercano, el de JP Morgan también hablaba de eso. Eh, Jamie Dillon hablaba que no le gustaba, pero ya estaba vinculado y sí está vendiendo de sus ETFs. Entonces, hay muchas cosas positivas con respecto a Bitcoin en este momento. Vemos los 72.900, miremos la tendencia, cómo se ve. Estamos viendo lo que es. Este no es un segundo.
Estamos viendo BTC USDT. Vamos a ver este es el que más me gusta. Entonces, miren la gráfica, yo no sé, pero si ustedes no están metidos en esto, están fregados. Miren, en marzo tuvimos el nivel más bajo, pero aquí alrededor del 21 de octubre fue el impulso total, donde después de tanta volatilidad, de tanta expectativa, empezó la subida y empieza y empieza y empieza y la vemos subir desde los $27,000 hasta los 73,000. 27 menos 73, perdón, 73 menos 27 nos da más o menos unos $46,000 de utilidad para una persona que hubiera comprado un Bitcoin en estos niveles. Eso es aproximado, obviamente es casi un 2x o 3x de utilidad, 2x de utilidad, el valor desde este movimiento de la alza acá. Desde el low, obviamente estamos a 5x porque estuvimos cerquita de los $15,000 y estamos cerquita de los 75. Entonces, 75 por 5 le da los 15,000. Entonces, hola Mash, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los ETF de Bitcoin, para mi gusto personal, creo que lo que van a hacer es controlar el precio. No creo que la volatilidad sea tan grande con los ETFs metidos acá. No, es algo como de ver que a pesar de que hay ventas, no van a ser esas ventas tan fuertes, no van a ser unas ventas eh, pues desproporcionadas, donde la gran mayoría de los bitcoins actualmente van a estar vinculados más a los ETFs que a los exchanges. Los ETFs van a tener una posición muy grande y van a estar defendiendo el precio, porque si pierden muy rápido el precio, el valor de ese activo, seguramente van a perder muy rápido los inversionistas que han entrado. A pesar de eso, estos inversionistas todos son institucionales los que han entrado hasta ahora. El gran mundo retail todavía no ha entrado, está más demorado y eso se ve en algunas visualizaciones que he leído, donde no se ven ese montonal de billeteras pequeñas que van entrando de a poquito, de a poquito, de a muchos, sino ese mundo retail está todavía esperando. Lo que sí está pasando es que está habiendo mucha más gente oyendo de Bitcoin, oyendo de cripto, oyendo de Ethereum, oyendo de todo esto en las diferentes redes sociales y en la televisión. Vemos hoy en día, sale un artículo a cada rato en Bloomberg, en CNBC, salen una cantidad de mensajes o por lo menos hay análisis al respecto. Eric Balchunas está ahí siempre con Bloomberg, hay otra cantidad de información que se va sumando y sumando y sumando. Eso es mi percepción. No sé si haya más. Obviamente yo estoy viendo una cantidad de noticias de personas, eh, pues no sé, no sé, pero yo estoy más mirando todo estilo de noticias, estoy metido en Twitter, estoy metido en todo estilo de cosas, entonces obviamente oigo muchas más noticias. No sabría decir si mi mamá, que no se mete, sino de vez en cuando a las noticias, ve esa información. Entonces, esa es la realidad. Qué pena no poder profundizar más. Pero mire, entonces vamos a revisar de esa lista, vamos a pasarnos súper rápido, a pasar rápido por algunas de esas monedas y las cuales he hablado para poder hacer un análisis y de pronto parar en unas de ellas. He hablado de Ethereum. Ethereum creo que puede llegar a los $5,000. ¿Por qué? Porque los ETFs están pronosticados que vienen para Ethereum en el mes de mayo. Creo que si no estoy mal, no me acuerdo si la fecha es el 12 o el 23 de mayo. Entonces, Ethereum viene volando, vengo comprando yo desde los 2,600, me bajé a comprar a 2,200 cuando estuvo una de vuelta y estamos viéndolo en 3,990. Acá sale cuál es la cantidad de Ethereum disponibles, sale que son 120 millones de tokens, es el valor que sale, el valor que hay. Y estamos terminando el proceso, a ver si acá lo hablan, el proceso de la actualización de Dencun. Dencun es un protocolo
o es una actualización que se está haciendo sobre Ethereum que va a beneficiar muchísimo, no solamente a Ethereum como tal, sino todos los Layer 2. Los Layer 2 se van a beneficiar porque se van a reducir las comisiones. Estaba leyendo ahorita y hay uno que ya están nombrando, a ver si se los puedo encontrar acá. Ya encontré uno, pero no es exactamente la que yo había leído hace un rato, la noticia. A ver si la encuentro. Eh, mm, mm, Pues les puedo hacer referencia a esta, que es muy parecido a lo que había leído. Dice que el network de nivel 2 que se llama Optimism, ha lanzado un Envelopes with Trust NFT que reduce toda las trading fees de los perpetuos de Synthetix. Lo que están hablando es que estos Layer 2 van a reducir los costos. Yo vi uno que costaba .13 Ethereum, si no estoy mal, y bajaba, perdón, punto 10 y bajaba a .010. Es, es mucho la bajada de precios, de costos, con respecto, es más de una décima parte de la reducción. Eso beneficia mucho porque todos esos bloques que se manejan en Ethereum son costosísimos y por eso, digamos, yo tengo algún token que me llevo ahí y no lo he podido mover porque si lo muevo me cuesta más que lo que vale el activo. Entonces, ahí lo dejo, son 7, 8 dólares que cuando se mejore la situación lo voy a poder utilizar y lo voy a poder aprovechar esos Ethereum que, no sé, tendrán 9 dólares, pero a mí me gusta ir acumulándolos y ir reinvirtiéndolos en lo que vaya viendo que tiene valor. De a poquitos vamos acumulando una muy buena canasta. Entonces, Ethereum yo personalmente le apuesto, quisiera apostarle a alguien o decir que apuesto, pero que puede llegar a los $4,000. Vamos a ver el movimiento del último año, miren, este es el movimiento del último año y del último mes, miren el movimiento. No es para nada despreciable. Este movimiento surgió en enero de este año, mejor dicho, esto no es muy lejos. Enero de este año estábamos en 2.241 y vamos en 3.980 según esta gráfica. Si nos devolvemos a octubre, que es aquí, estamos subiendo desde 1.600 hasta 3.900, es 3 veces el valor, 3x. Más, no estoy exagerando, 0.6, 2.5. Entonces, muy bravo el incremento que viene con Ethereum. Devolvámonos entonces, vamos a mirar otra que ha salido muy buena con todo lo que está haciendo la gente de BNB, $614. Está muy demandada esta moneda porque se está utilizando en otro exchange el farming de BNB y de la otra moneda estable de este protocolo, que es FUSD. Esas se están utilizando muchísimo y lo que hacen es dejarlo parqueado en el protocolo mientras que se hace el lanzamiento de la nueva moneda que está vinculándose al proyecto. Esa es la forma como lo están haciendo allá. Yo tengo 20 dólares o 30 dólares invertidos ahí que me han ido dando un buen rendimiento porque los compré alrededor de los $250 cada uno de los BNB. Creo que Solana vale la pena resaltarlo. No hago mucho énfasis en Solana y no me he invertido en Solana. ¿Por qué? Porque porque no puedo tener plata en todas las redes. Eso es la única duda que he tenido con respecto a Solana, pero no significa que no sea malo. Y fíjense el movimiento. Estamos en $166, que es impresionante la subida. Lo vimos subir y romper los 125, se devolvió y volvió a bajar. Entonces, en ese sentido, Solana es muy fuerte. Con respecto a XRP, es una moneda que le tenemos cariños y tenemos odios. Yo le tengo las dos en uno solo. ¿Por qué lo digo? Porque he estado invertido con algo de plata, tampoco es una locura, esperando que surja y que vuele, pero me he perdido oportunidades en otros lados donde creo que hubiera hecho más. De aquí venimos desde los 60 centavos o por debajito, fíjense que estábamos acá, subimos todo esto de 60 a 74, este movimiento es muy alto, yo esperaba esa ruptura de los 73 centavos, que es como un nivel psicológico muy fuerte,
Y un segundo. Es un nivel psicológico muy fuerte y pues está retrocediendo un poquito a los 69 centavos, pero de todas formas estamos muy contentos con esa evolución. No puedo dejar de decirlo, que es difícil ver este movimiento y que quisiera que estuviera muchísimo más alto. Acá hay un valor que vemos que estamos en el market cap de 37 billones y el market cap se mide de el total market value of a cryptocurrency circulating in supply. It is analogous to the free float capitalization. El, el market cap, es que este análisis creo que nos hace falta mirarlo a todos. El market cap de este proyecto es de 57, perdón, quitemos este acá, de 37 billones. Pero eso es solamente de las monedas que están circulando. Y acá sale que la cantidad de monedas circulantes en el proyecto es de 54.7 billones. ¿Qué significa? Que si van y de un momento a otro las directivas de Ripple, que son los que tienen la gran mayoría de las monedas guardadas en una cuenta escrow, sacan todos sus tokens, el precio se va a ir a la mitad, por lo menos si queremos que se mantenga en esos 37 billones. Pero si vamos a ver el último dato que vemos acá en la gráfica, que es Fully Diluted Market Cap de 68 billones, ese es el valor que tiene la empresa. Obviamente esas monedas están guardadas, están rezagadas en algún lado, están custodiadas en otro lado, en algún lado, qué pena, y no va a subir el precio mientras que, pues no son esos 68, cada uno lo mirará por su lado. Qué pena. Ay, listo. Entonces, miren, les voy a mostrar en Ethereum, por poner un ejemplo. Ethereum sale acá con 479 billones y en el valor de diluido del market cap y acá están 478. Es el mismo valor, no cambia, no cambia. Solana, miremoslo solo por ver el ejemplo. Acá está 95 billones porque hay unas monedas que no están circulando y aquí salen 73. 95 es mayor, es mucho mayor, es como un... ¿cuánto es? 95 y este otro era de 68, es casi un 40% por encima. Bueno, ese es un análisis que hay que mirar. No se queden solamente en el market cap, sino también vayan y miren el diluted market cap. Y otro dato que hay que ver es este de Tether. Me sorprende. Ayer creo que lo estábamos viendo en 102 billones y hoy lo vemos 1 billón por encima. Cada vez que se emite un nuevo Tether es impresionante porque es plata que está entrando al ecosistema. Eso es súper relevante para todos que lo sigan revisando en todo momento. Me voy a saltar todas las que me encantaría hablar, pero no hemos hablado de ellas en el canal y creo que no valdría mucho la pena y nos estaríamos saltando lo que quisiéramos hablar. Polygon es una de las que sí está, sí hemos hablado de Polygon y Polygon está actualizando su protocolo hacia Pol. La moneda se va a cambiar de Matic a Pol, que tiene más relación con Polygon. Es un Layer 2 que se va a ver muy beneficiado de todo esto que está pasando y les digo la verdad, a mí me encanta Polygon, me encanta cómo les está yendo. Tiene un market cap de 12 billones de dólares y ha subido 6,09% en la última semana. Chainlink, no he hablado de él, me lo va a pasar, se las quedo viendo. Near Protocol, la venimos hablando desde hace rato, estamos invertidos en Near Protocol, lo podemos ver y ya hice un video previo. Near está acercándose esta empresa, este proyecto, a la gente de NVIDIA que empieza con su congreso la próxima semana, el lunes, y que tiene muchísimas cosas interesantes. Y una de las cosas interesantes es un panel donde el presidente de Near se va a sentar con el presidente de NVIDIA y no sabemos qué va a pasar. Pero obviamente este ruido ha hecho que muchísima gente quiera meterse en Near y ha disparado el precio. Vamos a verlo
así por encima como lo vemos. Mientras que abre, miren es el datico que está aquí arriba, 34 días para el halving de Bitcoin. Miremos el Trading View. Vemos el alza tan increíble que tiene. Obviamente considero que estos niveles alrededor de los $10.13 va a ser difícil que lo rompa y hay otras personas que creen que no va a sobrepasar los $10. Yo posiblemente venda algo en los 10, esperaría que retroceda, que se acumule ahí valor y en un futuro miraríamos a ver si volvemos a meternos. Por ahora estoy metido desde los $6.90 y estamos en 7,78. La inversión es lastimosamente muy pequeña. Miremos entonces otro. Estamos acá. Vamos a ver qué otra moneda hay interesante para sumar en el análisis completo. Así rápido, Near lo compramos en $6. Ya les digo exactamente en dónde. Lo debo tener acá. Acá tengo el precio diluido de la inversión. Ustedes ya les digo. Miren, devolvámonos un segundito. Near lo compré en $6.80. Está el último dato que tengo acá puesto, 7,77. Estamos bien con respecto a lo que dice acá. Near, ¿cuál es? ¿Dónde se me perdió? Acá está. 7,79, perfecto. Bitcoin, he comprado algunos Bitcoins desde los $69,000. Obviamente estamos $4,000 arriba. Y Ethereum lo compré desde 3,907, estamos en $80 por encima. Esa fue una de las que más me demoré en comprar y les voy a decir que no solo tengo ahí, sino también tengo en mi billetera fría. Otra que tengo acá que me interesa mucho contarles, Superverse. La compré y la vendí y volví a comprarla en 145,61. Pero la había comprado inicialmente en $103. Y así vamos sumando y sumando y sumando todo lo que voy viendo de estas criptomonedas. Entonces sigamos, obviamente acá hay unas que seguro me he perdido, seguro vale la pena analizar, seguro, pero miren, Immutable e Injective están muy, muy parejas, no han subido tanto, Injective ha subido un poquito más, pero ahí va. Hedera. Lo vimos en el Congreso del World Economic Forum, donde el presidente de HBAR se sentó con Brad Garlinghouse en algunas entrevistas y participaron como muy aliados. Eso quedó un temita ahí que no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo ellos dos y cómo van a salir adelante. Creo que Hedera tiene cosas muy interesantes con 4,4 billones de market cap. Y la otra, que siempre les he hablado y me parece muy válida, es Render. Hoy puntualmente la vendí en $11.78. Invertí parte de ese dinero en Near, porque veo, no soy el único que lo dice, que ya hemos visto monedas que han volado mucho. Vamos a ver la gráfica y que hay unas que a pesar de ser más chiquitas, tienen un potencial muy grande. Entonces ahí valdría la pena uno revisar esta alternativa. Miren, este es el movimiento de Render. Ay, perdón. Desde los $7.19 que estuvimos acá a principios de marzo, vamos en $11, pero si nos devolvemos aún más, yo lo vengo comprando desde los $3.60. 360, 380. Entonces, miren la subida, miren el impulso. No lo duden. Es una empresa que tiene mucho potencial, pero también sabiendo que tiene potencial, ha tenido una evolución muy grande de su precio, lo cual hace y genera que haya problemas. Porque muchas veces corrige cuando está en un nivel tan alto. Bueno. XLM pues está muy a la par de los problemas que viene con XRP. BitTensor.
llegó hasta los $720, viene retrocediendo, se me hace que ya tiene un valor de mercado muy significativo que posiblemente pueda retroceder y pues yo creo que hay que estar muy pendientes ahí. Qué pena. Otra interesante que hemos hablado es Caspa. Caspa está en 14 centavos con 84. No le ha ido mal, le ha ido muy bien. Ahí va subiendo y va subiendo. Pero yo hubiera esperado que subiera muchísimo más. Otra moneda que alguna mención hemos hecho es Celestia. Celestia es una moneda más compleja porque ya viene generando muchísimo valor desde antes. Voy a ver aquí. Hablamos de Sui y hablamos de Beam y de Bonk. Bonk es una meme, claro, no tiene mayor cosa que decir, ¿sí? Fetch, nos gustaría hablarlo y profundizar un poquito más Fetch. Ahí los dejo. Les voy a hablar más adelante de Fetch, que vale la pena. Hemos hablado de Sui. Sui la compramos en $20. Me sorprende este valor del 1.65. No me lo esperaba. Me quedo plop, como esas que les digo que uno vende y después se da cuenta, oiga, qué embarrada, estaba bien invertido ahí. Miren, el último mes, yo creo que en este último mes en algún punto estaba comprado, yo creo que por acá vendí en 1.35, algo así, o por debajo de lo que está actualmente. Eso sí, estamos ahí. Me perdí. Listo. Entonces, otra, vamos a mirarlas. Entonces, vamos a mirar las que hemos analizado. Vamos a irnos a ver. Miren, acá está. CDFI. CDFI es un protocolo. Les voy a mostrar, voy a aprovechar para mostrarles este protocolo acá. Proyectos. Yo tengo algunas monedas en CDFI. CDFI es un gateway para el lanzamiento de nuevos productos, de nuevos proyectos. Es una especie de venture capital que invierte acá. Uno puede invertir, ahorita les muestro. Este proyecto está en proceso de salir privado y salen con un precio muy atractivo que más adelante va subiendo. Uno, si tiene KYC con este proyecto y hace staking, va a ganarse la posibilidad de participar acá. Yo puedo ponerle acá registrarme, por favor. Me mandan los links, le pongo todos, porque pues yo creo que pasa igual a otros lados donde hay esos problemas. La espalda me duele. Y acá está todo lo demás de este proyecto, se llama Gaming. No, acá vimos el de Gaming, lo vi acá. Y solo por mostrar un dato, todo lo que recogieron está aquí. To be announced. No sé qué fue lo que pasó con Gaming. No sé. Quedémonos ahí tranquilos porque no sé. Me registro. Listo. Entonces, acá uno se registra en todo. Está la cantidad de plata que uno espera recoger. El token y listo. Entonces, eso es. ¿Cómo se llama? Speedify. CDFI, perdón. Si nos metemos a ver, esta no les voy a mostrar, pero vamos a ver esta. Superfont. Superverse. Esta es la página de Superverse, como siempre lo digo, tiene una cantidad de juegos que pueden ser muy llamativos, están sacando cosas súper positivas, estamos viendo cómo va subiendo el precio del token, está creciendo bastante y vamos a ver la gráfica para que ustedes tengan claridad de qué es eso de Superverse, que creo que vale la pena resaltarlo para el mercado. Super. Está en el puesto 137. Antes se llamaba Superverse, perdón, Superfarm y ahora se llama Superverse.
Este es el movimiento de hoy, este es el movimiento del último mes y de la última semana. Está en un punto verde, está por encima del punto de equilibrio, pero ustedes pudieran hacer y coger esa moneda, perdón, era la de, ay, se me olvidó, la de CDFI, la podían haber metido, vamos a volvernos allá que se me olvidó lo que quería contarles. Ay, miren, en CDFI ustedes se meten acá, primero que todo, ustedes pueden hacer staking. Entonces, a ver si abre. Ay, qué pena, pero me está abriendo la espalda. Podemos hacer staking y staking lo escogemos aquí, escogemos el plazo, escogemos la cadena y le ponemos los días. Esto tiene unos boosters que me van a aumentar la cantidad de plata que podemos invertir acá y se pone a aprobar el monto y después se aprueba la transacción. Por el lado de los claims, uno viene y pide los claims, la plata que esté uno esperando. Acá está lineal, pero no sé por qué no lo muestra mensual. Acá sale que mi APR en este va a ser de 7%, tengo 14 monedas disponibles y ya tengo acumulado 4.35 bitcoins. Estos, perdón, 4.35 dólares de los 14 que ya tengo invertidos, imagínense la cantidad. Pues de Super Fund, de CDFI Fund. Ay, no. Bueno, entonces perdonarán, pero estoy agotado. Hoy sí es que estoy cansado. Últimamente no sé por qué tan duro. Entonces así va uno viendo monedas tras monedas y va encontrándose con cosas muy buenas. Digamos, en alguno de los videos me encontré con esta, que vale la pena que vayan y miren. Buy es esta. Esta vale hoy en día 106 millones de dólares, 105 millones de dólares con un precio de tarjetas de tokens, perdón, de 33 centavos. Vamos a ver el movimiento del último año, a ver cómo lo ven. Miren el subidón, a pesar de todo, está muy arriba. Acá está la imagen de Bayat. No puedo decir más. Yo me salí como en 40 centavos, la compré y me salí por debajo de este high. Pero este high yo creo que, pues si ustedes se devuelven todo esto, miren hasta dónde pudo haber llegado. 85, 1, 2, 1.5, una cantidad de plata que uno pudiera meter en Biot que tiene cosas interesantes. Para ir al detalle, este es otro de los proyectos de inteligencia artificial que ya hemos hablado y está acá la información. Fue lanzado para combinar la inteligencia artificial y el blockchain y crear nuevas formas de acceso a los servicios digitales y asegurar de alguna manera los argumentos legales, sirviendo como un usuario de interfase nueva, natural. El proyecto está regulado bajo la
Qué pena con ustedes, se había quedado en mute. Gracias por el mensaje. Entonces, como les decía, hay monedas que vale la pena seguir revisando y analizando. Se me perdió. Bueno, entonces, aquí estamos en la página viendo todos los mensajes, todas las cosas interesantes que hay con respecto a las criptomonedas. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo quisiera saber que todos me pregunten cuáles son las criptomonedas que más les gustan. No todas son, pues, no dicho, hay muchas alternativas buenas y de pronto yo me estoy saltando. Está todo el tema de gaming, está todo el tema y toda la tendencia de inteligencia artificial que está gigantesca y quiero hacer una mención con respecto a eso. Hoy estaba viendo el video de una persona que sabe muchísimo, muchísimo de toda esta tecnología. Yo no me las sé todas, pero esa persona nos hablaba en esa entrevista o en ese video que la tecnología que se está utilizando para algunos de estos proyectos es muy poderosa, es muy, muy poderosa. Entonces, cuando uno ve, hay unos equipos que pueden valer cada uno un computador, no este, sino un computador grande, puede valer $100,000. Un Nvidia A1 creo que se llaman, o uno H1, son computadores realmente costosos. Entonces estos proyectos como Render, como Filecoin, como lo que hace a Jix, lo que hace a Cash, esos proyectos de inteligencia artificial lo que están haciendo hoy en día es montar un proyecto con esa tecnología y utilizar de forma descentralizada los equipos que no se están utilizando. Digamos, podría ser que yo me compro unos equipos gigantescos y los monto en un container para hacer Bitcoin, pero por algo el Bitcoin no me lo dejan hacer ahí. Entonces lo que podría hacer es coger ese container y vincularlo a redes como Filecoin, como Bitensor, como Biot, no me acuerdo si Biot se le puede hacer. Y esto toda una nueva tendencia de la cual se está hablando que se llama DePIN, que es Decentralized eh, Physical Assets, Physical DePIN, no me acuerdo el término, es como, vengan, lo buscamos acá, porque no me puedo quedar sin el dato. Se llama Decentralized Physical Infrastructure. Ese es el término de DePIN a lo que se refiere. Son todos los computadores que están ahí y que se utilizan de cierta manera para empezar uno a hacer de manera descentralizada ese uso de esos computadores que están libres. Entonces uno puede coger uno de esos contenedores, como les dije, y meterlo a funcionar con diferentes redes, utilizando sus computadores que son muy avanzados además, para hacer todo el tema de renderización y ayudarle a los artistas a desarrollar esta tecnología. Eso es de PIN, esos son los proyectos. Pero miren, me acabo de dar cuenta de una cosa que quiero hacer y por lo cual tomé la decisión de hacer este video. No era solamente hablar de unas monedas como porque sí, sino de irme a ver otras que valen la pena y de las cuales he hablado. Por hecho, yo no quiero empezar a hablar de N.000 monedas y dejar esos proyectos abandonados en este canal. Yo quiero poder devolverme y decirles, oigan, este proyecto es la embarrada o este proyecto es muy bueno. Acá se ve a Ponke, que va a ser el lanzamiento. ¿Cuándo es el lanzamiento? ¿Cuándo es que es el lanzamiento de este startup? Vengan y lo miramos. Ponke se va a empezar a tradear en una hora dentro del protocolo. Ya han recogido $218 millones de ese proyecto y tiene más de 120,000 seguidores dentro del proyecto. Este proyecto Ponke vale eso, vale esa cantidad de gente, vale esa cantidad de plata que metieron. Eso es lo que vale, pero es una meme coin.
es una meme coin. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vamos a arriesgarnos? ¿No nos vamos a arriesgar? Yo lo quiero hacer, yo quiero meterle algo de plata. De pronto ahorita miramos a ver qué tengo disponible y le metemos algo. No significa que yo esté bien, no significa nada, solamente lo que yo estoy pensando con respecto a mis inversiones. ¿Qué otro proyecto miramos? Me parece muy interesante uno que se llama Triatón, que es de inteligencia artificial y no he tenido la capacidad económica para invertir en todos, pero cada vez que lo veo, Triatón, vamos a ver Triatón, Triatón. Eh, Cuando hicimos el video de triatlón hablamos de Grow, pero no he podido encontrar que Grow lo publiquen en CoinMarketCap. Vamos a poner acá triatlón, el de Gion sí está, y acá lo podemos ver. Vamos a ver cuál es la evolución. Mm, El volumen trazado, el volumen del proyecto es de 5.51 millones de dólares y el volumen trazado es de 9.599 tokens. Esto no tiene nada que ver este proyecto con lo que hemos visto, con lo que se está haciendo en el mundo de cripto en general. Entonces, esa es otra. Vamos a mirar otra de las monedas que hemos hablado en el canal, para que no se nos pase ninguna. Hablamos de una que se llama Web3War, que si no estoy mal es MAR3. No, no, mentiras, me equivoco. Web3War, vamos a buscarla acá. A ver si vemos el token que creo que se llama FPS. Miren, está acá. Puesto 4.350, 3.515. Estamos con un valor de mercado de 3.946 millones. Este genera dudas, es un proyecto bien interesante. Me gustaba mucho todo lo que estaban haciendo de esas imágenes, pero nada que despega. Y 3 millones de dólares no es nada. Pero si ustedes quisieran apostar algo y creen que este proyecto pueda salir adelante, está vinculado con Silica, tiene muchas cosas interesantes. Uno pudiera comprarse esos tokens, comprarse, no sé, $5 $5 serían 5 por 4 serían 20 tokens de estos y esperar que en algún momento se valorice. Pero, pues uno no sabe, esos $5 los podría perder todos. Este es un proyecto que pudiera llegar a los 300 millones de dólares y pues no sé, habría que ver. Devolvámonos entonces, seguimos con Bitcoin y vamos a ver. Entonces, otro video que hicimos fue el de BRC20. El de BRC20, tuve un error grandísimo que ahora lo estoy viendo acá. Hice un video muy corto eh, y no terminé de explicar todo lo que estaban haciendo con BRC20. Vamos a ver, BRC20 es este, puesto 2.468. Tiene un market cap de 33 millones de dólares. El valor, vamos a ver cuál es el valor de este proyecto, a ver si nos muestran. BRC20.com se ha creado de manera crítica, para crear una infraestructura de manera crítica para el ecosistema de BRC20. El equipo ha lanzado hoy en día y un dashboard y una plataforma de dashboard de cierta manera para que las herramientas de descubrimiento estén muy organizadas a este BDC20. Eso es lo que tiene el proyecto y tiene mucho por crecer, pero en el momento vamos a ver si se ve. Lo único que ha hecho es bajar. Entonces esta es otra de las que hablé y creo que no fue tan bueno. Mar3i. Vamos a ver Mar3i cómo está.
Puesto 2.845, un centavo con 18, 1,18 centavos. Eh, Movimiento del último mes. Venimos de tener la moneda en 0,0037 y en ese punto está el 0,012. Esto, si no estoy mal, sería más o menos un 4% de subida. Pues me parece impresionante. Eh, ese. Y nos devolvemos, seguimos mirando para atrás los diferentes proyectos que hemos mirado. LandX, vamos a ver cómo está. LandX se me hace buenísimo. A veces algunos videos de algunos que creo que tienen mucho potencial, a pesar de que no crecen. Digamos, LandX está en 4.179.000 y lo he visto en rojo, bajando bastante, pero así está. Ahí va subiendo y subiendo en potencial y en todo lo que necesita uno invertir en acciones. Ha bajado a 0,78, esto es del último mes. Si nos devolvemos al último año, en el último año arrancó en $1.06 y está en 0,78. Ha perdido más o menos un 25% de valor. Eh, Acá tenemos a NISA Global. NISA es una machera de proyecto y podemos analizarlo más concienzudamente. NISA Global, recordando muy bien, es que estaba tratando de acordarme que era NISA. Y NISA es un exchange y un sistema de integración, un ecosistema completo de un proyecto. Y acá se ve, está sobre el Ethereum token, es la moneda digital de este portal. Y la idea es que vaya a haber 10 billones de monedas en total circulando. Están todos los exchanges donde se puede operar, pero lastimosamente ha perdido valor en el último tiempo. Eso es en el último día y vamos viéndolo en el último tiempo. Fue lanzado por debajo de donde estamos todavía en verde, pero hubo este rango aquí que no sé por qué se mantuvo tan abajo al principio y le dio tan duro. Eh, Va en 8 centavos. Yo creo que, devolvámonos un segundito, les voy a mostrar. A ver si lo puedo ver. Denme un segundito, voy a mirar. Esto es, miren, Nissan lo hicimos este video el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es más o menos acá. Acá hubo un vaivén y después se disparó y otra vez está abajo. Pero antes del 7 de diciembre también había habido unos movimientos fuertes y había operado muy por debajo de donde estábamos. Fíjense, este es un nivel de acumulación, no dejó que siguiera bajando, pero no, la gente no salió a vender y a estopear en esos puntos. Eso es lo que creo yo. Y creo que tengo, vamos a ver, el último. A ver si tengo más. No, esos son los toques de los cuales se habla en el canal y creo que vale la pena que ustedes los miren, los revisen y siempre uno mire hacia atrás. ¿Cómo la ves? Miro, me están preguntando por Miro. Miro es una meme coin que también puede tener potencial, pero yo personalmente no me mato por Miro. No me mato por estas. Y la única que he hablado en el canal como una meme, he hablado de dos memes, de dos. Uno es la competencia que hay en Gate.io de meme coins, que hablé en general. Y Miro personalmente no estaba entre esas. Estaba Shiba, estaba Bonk, estaba Pepe, estaba Dog with a Hat. Había como 12 monedas ahí. Hay una que se llama Meme Coin, no estaba Miro, la vi, pero no estaba. Y ayer hice un video sobre Bonke, Bonke, ya se me olvidó el nombre. Lo pueden ver y ahí hablé de qué es lo que está haciendo esta nueva moneda que es una moneda meme, pero que está sobre Solana. Entonces, pues es como la historia de lo que les tenía que contar hoy. Y por último, echamos una revisada rápida de las monedas. Hoy me regalaron unas de Stick, de Stake. Vengan y la miremos antes de irnos. Esta, a ver qué tal es. No tengo ni idea. Traté de buscar información de Stike.
y traté de buscar la información, pero no la conseguí. Vale $70 millones la moneda. Hace un nada están $2.34. Pensé en vender, quería atacar a ver cómo estaba la venta de eso, pero pues no sé por qué no lo logré y no lo vendí. Acá está la repartición de los tokens, del tokenomics, y no hablan nada de lo que están haciendo. Bueno, mm, los dejo. Ha sido un placer. Qué rico haber hablado de cripto, y además que me hayan preguntado cosas. Muchas gracias. Les recomiendo que sigan preguntando, que sigan teniendo interés. Y no se olviden de esos red packets que los pongo yo a cada rato, regalo parte de mi plata de la que me termino ganando por hacer videos, acerca de los tradings, de todo esto. Eh, es gigantesco tener a Alejandra, también me escribe a cada rato, ¿cómo se llama? Ay, se me perdió acá. Yana Pagal está acá. Me escribe por otros lados, me escribe Taquet, me escribe Mash, me escribe How Many Cryptos. Saludos a los a Mash, Tect y Mano. Y bueno, no siendo más, los dejo y les agradezco. Pasen buena noche. Chao a todos y saben dónde encontrarme. Aquí en el mundo de las criptomonedas, de los proyectos DeFi y todo lo que tengan que ver con las inversiones pasivas. Chao. Me voy. ¿Por qué me voy?